yo disfruto más leer que recordar lo que leí. O sea, el acto de la lectura me llena tanto me hace sentir pleno. Okay. O sea, estar leyendo un libro me parece una experiencia fascinante, divertida, maravillosa. Pero ¿no te gustaría recordar eso tan maravilloso que fue así como decir, sí, claro, y pasó esto y pasó el otro? Pues sí, pero eso también, o sea, a veces sí me da tristeza olvidar las cosas que leí, pero da paso a otra de las grandes, otro de los grandes placeres de la lectura, que es la relectura. Entonces tú estás a favor de la relectura. Definitivamente. Hay libros que yo he leído varias veces, muchas veces, porque siento que tengo que regresar a ellos cada cierto tiempo. Y ya que estamos como por esa zona, ¿qué piensas de los audiolibros? ¿Son libros o no? O sea, ¿se consideran como lectura? Perdón. Yo me dediqué por un tiempo a grabar audiolibros profesionalmente. ¿En serio? Sí. Si buscas mi nombre en Audible, te van a salir algunos audiolibros que yo grabé. ¿Cómo cuál grabaste? Grabé Así habló Zaratustra, grabé Los cuentos de Edgar Allan Poe, grabé El hombre invisible, La ética nicomaquea de Aristóteles, y así fue un tiempo en el que trabajé en eso. Y la verdad es que a mí me gustan mucho los audiolibros. No los he necesitado mucho, pues porque he estado encerrado y mi trabajo es como de home office. Tengo la fortuna de que no tengo que estar saliendo a ningún sitio y entonces pues me puedo perfectamente sentar a leer mi libro, ¿no? Pero cuando yo salía y iba a la universidad y así, los audiolibros a mí me parecían maravillosos. Yo terminé de leer El Quijote en audiolibro, por ejemplo, que yo lo recomiendo muchísimo. Y así varios libros terminé de leer en audiolibro. Me gustan mucho. Siento que es una experiencia muy padre. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, a mí sí me gustan bastante, sobre todo cuando tienes que estar moviéndote, pero tienes ganas de leer, aunque confieso que personalmente hay unos que sí necesito estar como de tienes toda mi atención, ¿no? Pero hay otros que sí es más fácil, como, no sé, estar arreglando el cuarto y estar escuchando el audiolibro, o como tú dices, si uno tiene que salir, cuando se podía salir. Ay, sí, ¿por qué dices que no eres poeta? O sea, ¿qué te desilusionó y te llevó a la minificción? No, pues es que no es que me haya desilusionado, porque no siento que una forma de esa escritura sea mejor que otra, ¿no? Sino el momento en el que yo descubrí la minificción y el cuento breve y sobre todo el ensayo también, me di cuenta de que eran formas de la literatura que se amoldaban mucho mejor a la forma que yo tengo de pensar las cosas. Es como cuando tienes una sensación, pero no tienes una palabra que la explique, y después te das cuenta de que en otra lengua existe una palabra que describe exactamente lo que estás sintiendo. Sí. Así me sentí yo cuando descubrí la minificción y cuando descubrí el ensayo. Es así como, es que yo quería decir todas estas cosas, pero no las podía decir con las formas literarias que yo tenía. Y entonces al momento de descubrir la minificción fue así como, me impresioné muchísimo porque descubrí una nueva forma de expresión que se amoldaba a las cosas que yo quería decir. Y entonces en ese momento pues me ilusioné mucho, y desde ese entonces pues las ideas que tengo para poemas son pocas, ¿no? Yo todavía escribo poesía, pero la dejo como algo personal. O sea, que yo le mando a mi chica, que yo escribo como para catarsis. Me gusta escribir poesía, pero me gusta mucho más la minificción como forma para expresarme como literariamente, para publicar. Ay, de todo tu libro, ¿cuál fue tu minificción favorita? Solo di el título, no tienes que decir nada más para que no se spoile. Pasa como con los hijos, ¿no? Que uno no puede decir que tiene un hijo favorito. Siempre que me preguntan eso, pienso inmediatamente en El Rey Leproso, porque de entrada ese es el primer texto que yo llevaba años mandando textos a revistas, editoriales y a periódicos, a todo lo que te imaginas, y nunca me habían aceptado hasta ese momento. El Rey Leproso fue el primer cuento que yo publiqué, y se publicó en la revista virtual Quimera, que es una revista de Costa Rica que publica cosas increíbles. Ellos, o sea, sin conocerme, sin haberme leído, sin saber a quién conocía yo, ni nada, ellos lo leyeron y les gustó y me publicaron. Y fue como la primera vez que yo vi que tanto editores como lectores, apreciaban las cosas que yo escribía, y sentía como que sí estaba valiendo la pena las cosas que yo hacía, ¿no? O sea, porque ya habían pasado muchos años en los que no me habían aceptado en ningún sitio, y yo decía, bueno, tal vez esto no es lo mío. Me sentí reconocido y seguí. Entonces yo les agradezco mucho a ellos. La editora se volvió amiga mía, Victoria María, y siento que ese es el cuento al que yo le tengo más cariño, precisamente porque fue el primero. ¿Y eso fue en qué año más o menos? El Rey Leproso lo publiqué en 2018, hace ya 3 años.
Wow, cómo se va volando el tiempo. Así es, sí. Ahí viene la pregunta del $1,000,000. Considerando que tu libro incluye temas de física como viajes espaciales, ¿cómo te informaste sobre la física detrás de esos relatos? Pues definitivamente mi acercamiento a los libros, por ejemplo, de divulgación, siempre ha sido como con el asombro del no entendido, ¿no? Yo pues solamente sé de física lo que me enseñaron en la prepa y las cosas que yo he leído como por mi cuenta. Por ejemplo, bueno, ya te había comentado hace ratito que para escribir, por ejemplo, el Gran Viaje, que es uno de los cuentos que están en el libro y que tiene que ver con estos temas, pues me inspiré, digamos, en un detalle, como nota que había puesto Stephen Hawking en Historia del Tiempo, ¿no? Pero en sí, pues yo estoy como en constante búsqueda de cosas y la mayoría de las veces no entiendo nada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ganó el premio Nobel Roger Penrose, ¿no? Me puse a buscar un montón sobre lo que decía. Siempre me levanto muy temprano el día que van a dar el Nobel de Física y así para ver cuáles son los nuevos descubrimientos, pero tengo un conocimiento de la física más bien anecdótico. Y en ese sentido, ¿nunca te presionó tu papá o nunca fue como, y fíjate que no sé qué, bla, bla, bla? No en realidad, porque mi papá es un hombre de pocas palabras. Por eso la minificción. Así es, sí, yo creo que también tiene algo que ver, también tiene algo que ver. Él es así como un gran experto, pero más bien lo que vi es que él disfrutó el libro con el hecho de que yo no tengo idea en mente. ¿Cuál fue tu mejor experiencia mientras estabas escribiendo este libro? Sé que fue a lo largo de un buen tiempo. Yo creo que una de las cosas más bonitas, bueno, creo que podría contar entre las más bonitas el enterarme de que el libro ha gustado, porque cuando uno está escribiendo en la soledad de su cuarto, en las notas del celular, en el camión, uno no sabe si el libro va a gustar. Uno solamente sabe que a uno le parece una buena idea, pero el momento en el que, por ejemplo, lectores generosos como tú me dicen que el libro valió la pena ser leído, pues yo me siento muy bien, ¿no? Muy honrado y muy satisfecho. Yo siento que lo más bonito que me pasó fue una cosa muy inesperada y fue el hecho de que el primer tiraje del libro, que fue de 50 ejemplares, se agotó en la primera semana. Wow. Y o sea, yo compré bastantes, pero porque ya los tenía palabrados. O sea, porque era de gente de aquí de Ensenada que me decía, oye, quiero el libro. Yo hice mi lista y pues voy a comprar el número pues para dárselos, ¿no? Pero los que sobraban se acabaron en apenas un par de días. Wow. O sea, salió el anuncio de que el libro ya estaba disponible en la tienda en línea y volaron. El editor de Reverberante, José Luis Zapata, me mandó un mensaje asustado, así como, güey, nomás me quedan 5 de los 50 que imprimimos. Y yo le digo, ¿quieres que se acaben? Ahorita se acaban. Y yo publiqué en Facebook y se acabaron ese mismo día. ¡Wow! Entonces yo estoy muy feliz porque yo nunca pensé que mis ocurrencias iban a ser de tanto interés para tanta gente. Ahorita también ya salió la segunda impresión y el libro se está vendiendo bastante bien también, está yendo bastante bien. También la edición digital le ha ido bastante bien y no sé, ha sido una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en cuanto a la literatura. Pues muchas felicidades por haber logrado tan rápido extinguir tu primera edición. Muchas gracias. La verdad es que, no sé, yo definitivamente no me lo esperaba, pero sucedió así y pues es también testamento de que uno muchas veces no decide esas cosas. Definitivamente no. Ay, si no hubiera habido pandemia, ¿le hubieras hecho una mini gira a tu libro? Sí. Había planes de presentar el libro en la Feria del Libro del Zócalo, había planes para presentarlo en Guadalajara. Yo ya tengo apalabradas algunas presentaciones con unos amigos en Jalapa, en Veracruz. Aquí en Ensenada también pude haber hecho muchas presentaciones presenciales y el libro se hubiera vendido también bastante bien, porque generalmente cuando uno saca un libro, donde se vende más el libro es en las presentaciones. Y sí, o sea, pues nos hubiéramos hecho el viajezote. O sea, tristemente no se pudo hacer, pero por fortuna al libro no le ha ido mal. O sea, eso era lo peor que hubiera podido pasar. O sea, que precisamente porque no hubo una campaña de presentaciones a lo largo del país, supongo, no se hubiera vendido nada, pero no fue el caso. O sea, al libro le fue bien y esperamos que le vaya mucho mejor, ya que todos estemos vacunados y ya que podamos hacer las presentaciones. Sí, entonces vas a posponer, o sea, está pospuesta la presentación. Así es, están pospuestas un montón de presentaciones a lo largo de muchos estados. La verdad, a mí el cuento que, o sea, no me lo puedo sacar de la cabeza y yo creo que es por cuestiones personales, es el del queso. Sí. ¿Cómo
que ahí, sentí mi vida ahí. Dije, yo soy ese queso. Te apuesto que la frase "yo soy ese queso" es una frase que nunca pensaste decir en la vida. No, yo creo que no. Ese cuento a mí me ha traído muchas satisfacciones porque yo lo escribí como un chiste, de una idea que a mí me pareció graciosa en ese momento, una temporada en la que yo estaba oyendo mucha ópera y no sé, se me ocurrió esta idea absurda que yo escribí y que después llevé al taller y todos, a mí me da mucha curiosidad porque yo escribí el texto riéndome mucho, pero después cuando se lo llevaba a ciertos amigos me decían, oye, esto es tristísimo. O sea, la vida de este queso es trágica, ¿no? Y yo, pues, supongo, a mí me da mucha risa. Tal vez poca empatía hacia mis propios personajes, pero... Pues sí, porque nunca va a tener la oportunidad de llegar a ser lo que quiso ser. Sí, bueno, es algo en lo que nosotros, con lo que todos nos podemos identificar, supongo, ¿no? Yo creo que la mayoría, o sea, tendremos algún sueño frustrado por ahí, que todos diremos, yo soy ese queso. A mí del queso me interesaba la idea de alguien que es extraordinario haciendo algo, pero no es lo que le gusta. Y no solamente no es lo que le gusta, sino que él sabe perfectamente que no estaba destinado para ser grande en lo que está haciendo grande. Esa es como la idea que a mí me interesaba como exponer con la historia del queso parmesano que cantaba. Entonces, spoiler, ¿lo tengo que poner como spoiler? Sí. Pues yo supongo que no, porque se cuenta la segunda página, al segundo párrafo. Ya la gente que lo lea decidirá si es spoiler o no. ¿Y qué fijación tienes con Caperucita Roja? Me recordaste en una de esas versiones a mi asesor, que espero que no esté viendo este video, pero ¿por qué 3? Porque se me ocurrieron al hilo, porque yo siento que a la hora de leer los primeros 2 textos, el tercero da más risa. Pero es ilegible. O sea, pues sí, porque yo sí lo vi y dije, yo no voy a leer esto, porque lo intenté y es ilegible. Es que es un lobo disléxico. Pues sí, pero... Y yo empatizo mucho con ese lobo porque yo fui disléxico. Bueno, todavía soy disléxico, pero ya mis síntomas se han atenuado bastante desde que era niño. Y a mí me interesaba mucho como esta idea de que el lobo contara su propia historia. ¿Qué tanto cambia la historia de Caperucita Roja el hecho de que su caperuza ya no sea roja? Pues lo cambia todo. Pero podríamos tomarlo como universos paralelos, si es que creemos en esa teoría. ¿Me estás diciendo que existe el Caperucitaverso? No, ese es un verso. Ja, ja, ja. Sí, pues sí, yo supongo que muchas veces las minificciones tratan de eso, ¿no? De hacer pequeños universos alternos. Y mira, justamente hoy estaba leyendo un libro, valga la redundancia, que dice que nos hace falta volver a juntarnos con filósofos, a los físicos, para poder llegar a eso tan grande, a dar el salto a la gravedad cuántica, ¿no? Y sí, sé que no eres filósofo, pero... es interesante. No soy filósofo, pero sí me gusta leer filosofía. Entonces tal vez pueda ser útil, no pensando mis propias cosas, pero sí recomendando lecturas. ¿Sabes qué pediría yo así como cuando algún escritor ya tiene fans? O yo te diría, por favor, haz una minificción de qué es el tiempo, porque me está matando no saber qué es el tiempo. Es como, sí, okay. Necesito un queso del tiempo. Eso suena bastante difícil. Creo que por ahí ya hay algunas minificciones que hablan sobre el tiempo, y sobre todo poemas también, porque no sé, tal vez a través de la poesía los grandes físicos puedan llegar a conclusiones interesantes. No, fíjate que tomé el curso en Reverberante y lo tomé con Beth y súper paciente y todo, pero yo así de que al final la conclusión fue, ok, se me hace bonita la poesía y eso, pero no la entiendo. Sí la disfruto, pero no la entiendo. Para mí es como una pintura. Sí, no entiendo la poesía. A veces siento que el problema con la poesía, con la forma en la que se ha manejado la poesía, es que se piensa que la poesía es como una especie de cofradía de elegidos, ¿no? El grupo de los doctos que sí entienden la poesía. Pero yo, cuando trabajé en la revista Delirio, dimos muchos talleres a chicos de prepa hablándoles de poesía. Y entonces yo me di cuenta de que en realidad a todo el mundo le gusta la poesía, solamente que no ha encontrado esos poemas que les hablan a ellos, ¿sí?
No. Yo Bueno, siento que hay poemas para cada sentimiento humano. bueno, eso sí, o sea, si me preguntas cuál es mi poema favorito, es If de Kipling, De ¿no? Kipling, sí. Me encanta, me fascina todo. Luego uno piensa que la poesía es esto complicado de estar contando versos y de figuras retóricas y de así, pero la poesía luego habla de las cosas más sencillas. Por ejemplo, yo les decía a los chicos, bueno, ustedes saben que hay poemas sobre el amor y que hay poemas tal, pero se les ocurre que hay un poema sobre el arroz. Pues debe de Y existir. es como, pues sí, pero como que me miraban así con ¿Con duda? desjo. Entonces yo les leía un poema maravilloso de un poeta que creo que nació en el 95, que se llama Asís Córdoba. Y el poema se llama Poema Hirsuto para el arroz de Poncho. ¿Me dejas leértelo? Sí, claro. Dice, yo creía que todo el arroz era lo mismo. Simples granos, alimento en suma, combustible blancura a 15 pesos el kilo. Según yo, todo el arroz era lo mismo. En torno a él se congregaron las gentes desde su primer humeante día. Las gentes masticaron sin ritmo, sin pena ni gloria, los arroces acurrucados en sus platos. Pero hace poco, Poncho se fue lejos. Y solo entonces lo supe. El arroz es reflejo íntimo del carácter, un retrato a corazón abierto. Aunque hay arroces solemnes, lujosos, glorificados, el arroz de Poncho es el mejor del mundo. Y no porque lleve salsa de oso panda o polvo de cometa en cubitos, o porque Poncho domine el cuántico, ya está. Su arroz es el mejor del mundo porque está hecho para sus amigos y a eso sabe, porque es humilde y claro como su bondad. No nos arrebata de la euforia, lo admito, no después de 2 años de puro arroz, pero sí nos alivia, abriga, rebosa la oquedad de nosotros, rancheritos tristes, grises caballitos desbocados, tan perdidos, tan heridos. Por eso, el arroz de Poncho es a lo que podemos llamar hogar. Oh, está muy bonito. Yo tenía la habilidad de cada vez que yo leía ese poema lloraba. Yo lloraba. Me conmovía muchísimo el hecho de que Poncho se haya ido lejos. Ay, Y él era el que les cocinaba, ¿sí? Dime, desahógate. O sea, la idea de nutrir a tus amigos, ¿no? De darle de comer a tus amigos. Es como un acto como de amor infinito, ¿no? Es el momento en el que dice, Poncho se fue lejos, y solamente el momento en el que Poncho se fue lejos me di cuenta de lo valioso que era el arroz que él hacía para nosotros, ¿no? Como Sí. Precioso, es un poema precioso. Pues es moraleja, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde la mayoría de las veces. Así es. Y entonces, o sea, a mí me encanta este poema porque es tan sencillo y es tan rítmico y es tan bello que en ese momento uno se da cuenta de que uno no tiene que entender la poesía. O sea, que no es necesario en sí entenderla como se entiende un cálculo, sino escucharla y sentirla como se oye la música. También ha habido poetas físicos y poetas matemáticos. Pero yo caí en BookTube. No, el booktube es maravilloso, a mí me encanta. Hay booktubers a los que yo sigo con asiduidad. Pues se vale también, por ejemplo, no sé, yo también escribo poesía, pero no la escribo no la escribo sistemáticamente, así como escribo los cuentos, por ejemplo. O sea, siempre estoy pensando en un cuento, pero no siempre estoy pensando en un poema. Ujú. Lo que sí me gusta mucho es leer poesía. Creo que es lo que yo más leo. ¿Cuál es tu poema favorito? Qué difícil. Tengo muchos poemas favoritos, pero creo que ahorita mismo pienso en, por ejemplo, es que son un montón. Pienso, por ejemplo, en Llanto por la muerte de un perro de Abigail Bojorquez. Pienso en un poema de la poesía vertical de Roberto Juarros, que te lo recito, mira. Dice, mejor te lo leo. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Ese poema me lo leyó por primera vez Rafael César, que es un mediador de la lectura excelente, y no sé, ese poema como que se ha quedado conmigo desde hace mucho tiempo. Ya me dejaste pensando. O también, por ejemplo, en Felices los Normales de Roberto Fernández Retamar. También está La muerte sin fin de José Gorostiza. Es una lista muy grande
poemas favoritos que no acaban. Necesitaría yo mi propio video de 1 hora para... ¿A qué edad te diste cuenta que lo tuyo era eso de las letras? Qué difícil, porque a mí siempre me ha gustado mucho leer, creo que desde siempre es lo que más me ha gustado hacer, pero yo no sabía que uno se podía dedicar a eso. O sea, yo pensé que era como algo que la gente hacía en su tiempo libre. Nunca me puse a pensar así como, bueno, pues que la gente que escribe estos libros que a mí me gustan, pues posiblemente a esto se dedican, ¿no? Nunca se me ocurrió eso. Quise hacer muchas cosas en la vida y después como que me empezó a caer el 20, pero dije, pues es que uno no puede vivir de esto. Y entonces quise ser, en algún momento quise ser administrador de empresas, quise ser músico de sesión, toco la guitarra, ¿no? No sé, quise hacer muchas cosas. ¿Nunca quisiste ser físico? En algún momento se me ocurrió, pero después me di cuenta de que las ciencias duras no son lo mío. O sea, de que las puedo hacer, o sea, si me concentro puedo hacer un cálculo, pero no lo disfruto. Y entonces, pues pasaba mi adolescencia y todo el tiempo fue leer y leer y leer. Le agradezco especialmente a mis tías en Puebla, que son primas de mi mamá, porque ellas siempre me regalaron libros cuando era niño, en especial a mi tía Leti, que me regaló algunos de los libros como fundamentales de mi vida. Caperucita Roja. No, bueno, ella me regaló cuando era yo adolescente, me regaló El Principio del Placer de José Emilio Pacheco, que es un librazo de cuentos, sí, increíble. Y entonces, pues toda mi adolescencia se me pasó leyendo y leyendo y leyendo vorazmente, porque, bueno, cuando era niño, pues mi mamá es médico y mi papá es científico, y entonces en casa solamente había 3 tipos de libros. Libros sobre epidemiología y tratados así de dermatología, en la que había imágenes de infecciones y pústulas horribles que a mí me gustaba ojear por morbo. Esa era una categoría. La otra eran los libros de física y de ingeniería en inglés, que yo no entendía para nada, pero en los que me gustaba ver las fotos de los planetas, y la Biblia. Y entonces mis fuentes eran lo que me regalaban mis tías y los libros, ¿no?, que podía yo encontrar. Ya después, cuando me fui haciendo yo de libros, cuando entré a la prepa y descubrí la biblioteca de mi prepa, o sea, yo me volví loco leyendo. Toda mi vida era leer, y así como a ver qué hago. Me preguntaban así como, ¿a qué te vas a dedicar? No, pues yo a ver qué hago para poder sobrevivir y poder seguir leyendo. Y después, cuando fue la hora de ver las carreras que ofrecía la UNAM, porque yo me quería estudiar en la UNAM, vi que había lengua y literatura hispánicas. Dije, cabrón, ¿a poco esto se puede estudiar? O sea, esto es una carrera. Y me metí, vi las materias y dije, no manches, sí se puede trabajar. Y no solamente eso, sino que hay oportunidades de trabajo. O sea, se puede vivir de esto. Y entonces en ese momento yo no quise hacer nada más y me dediqué a eso. O sea, porque no sabía que uno podía vivir de esto. Y resulta que sí puede. O sea, yo he vivido de esto desde que salí de la carrera. Así que a todas las personas que quieran estudiar letras y que duden porque se van a morir de hambre, mírenme a mí. O sea, yo estoy lo opuesto a muriéndome de hambre. Y o sea, no sucede. Siempre hay trabajo. O bueno, siempre hay trabajo, pero como para cualquier persona, ¿no? Entonces, si ya de plano te vas a morir de hambre, pues que sea haciendo lo que te gusta. Sí, eso es un muy buen consejo, diría yo. ¿Tienes algún lema de vida? Sí. ¿Cuál es? Si es que me lo quieres compartir. El amor es la compensación de la muerte. Y eso lo dijo Arthur Schopenhauer. Ese es mi lema de vida. Está fuerte. Es que sí, es que dices cosas profundas. O sea, dices cosas que sí me dejan pensando. Sí, ahora la parte de consejos, lo que quieras decirnos, si nos puedes leer una minificción de tu libro. ¿Y quién te leyó Caperucita Roja por primera vez en la vida? No sé, fíjate, no recuerdo. Es que ¿por qué no la Cenicienta o Lilo y Stitch? O no sé, ¿por qué Caperucita Roja? No sé, o sea, cuando escribí ese cuento, esos 3 cuentos de Caperucita Verde, Caperucitas Rojas y Caperucita Roja, pues si quieren los podemos leer para que la gente nos entienda. Pero ¿es spoiler o no es spoiler? Que no sé, aunque sea spoiler, les spoilaremos estos 3 cuentos. Ok. Yo lo escribí porque, pues, no sé, pensé en cuáles son los cuentos como más reconocibles para todos. O sea, porque un chiste así, si hago un chiste como de una novela francesa del siglo XVIII que nadie ha leído, pues nadie se va a reír. Pero como todos conocen a Caperucita Roja, puedo jugar con Caperucita Roja y cambiarla y de todos modos la gente va a entender. Pero ¿y los 3 cerditos y ricitos de oro? Peter Pan es verde. Pues sí. O sea, eso que dices me da ideas para escribir más cuentos así, pero con otros cuentos infantiles. Lo puedo hacer. El primer cuento de esta serie se llama Caperucita Verde.
Y dice: había una vez en un bosque muy lejano, rodeado de rojas praderas y bajo un enorme cielo amarillo, un lobo daltónico. El segundo dice, se llama Caperucitas Rojas. Había una vez en un bosque muy lejano, rodeado de múltiples montañas y bajo 2 soles espléndidos, un lobo visco. Yo creo que ese fue el que más me hizo reír a mí. Caperucita Roja dice: había una C, ahí va una C, había una C en un soque muy milgueamo y lejano, un lobo disléxico. Que lo había leído en voz alta. Está difícil leerlo, Veo que es el problema, creo que es un problema. Súper recomendado. A mí me hizo, te juro que cuando escribiste lo de la cuerda, lo del principio, lo del mero principio, eso sí no es spoiler ni nada, me empezaron a sudar las manos y me empezaron a sudar los pies y sí me imaginé encima de la cuerda y fue como no, ya. Y con muchos cuentos dije, ay, qué triste, pero con el que dices de El Rey Leproso, sí dije, wow, o sea, qué chida forma de tomar lo que le está pasando. Algunas veces sí no entendía referencias, dije, esto es demasiado sofisticado, yo no he leído eso, pero el queso se llama Mi Corazón y las Caperucitas, bueno, me mataron de risa, me acordé de mi asesor, todo. Me encantó el último, porque siento que a veces todos necesitamos ese colchoncito y saber que alguien, aunque no lo conozcas, te diga, hey, aquí estoy, y eso es como, gracias. Entonces, me gustó que dejaras la red. Pues muchísimas gracias, pues la red estará ahí para siempre que la necesites. Gracias. Solo espero que esté extendida y adecuadamente, claro, porque puede estar todo doblada y así. No, muchas gracias. No, siempre va a estar ahí lista, tensa y justo donde tiene que estar. Gracias, bueno. No, la verdad es que sí, en muchos sentidos sí te llevas mis 5 electrones. Me dejaste pensando, me hiciste mucho de lo que recalca a José Luis Zapata a la hora de, por ejemplo, tomé con él el taller de cuento, es el hacer sentir a la otra persona, ¿no? El usar los sentidos. Sí sufrí, sí me reí, sí me imaginé en el cuento del queso, sí me imaginé lo que él quería hacer y hasta se me antojó. Entonces tocaste todos los sentidos, me dejaste pensando y dije, ¿por qué no hay un volumen 2 ahorita en este momento? Es como el meme que hicieron de este señor que yo no sé quién es, pero que sí, que iba muy abrigadito y estaba todo sentadito así. Es Bernie Sanders. Sí, y que dice, cuando acabas de leer el primer tomo de una saga, te lo echas en un día y ya estás esperando la segunda y lo ponen afuera de la casa, ¿no? Entonces, es como de, por favor, ya saco otro libro. Y pues está en preparación todavía, tengo que planearlo mejor, pero estoy escribiendo un libro todavía de minificciones también. Estoy escribiendo otro libro de cuentos como más realistas, más dramáticos y un poquito más largos, o sea que son ya cuentos de 3, 4, 5 páginas. Estoy planeando una novelita corta que acompaña a esos cuentos y también estoy escribiendo un libro de ensayos. Le entras a todo. Así es, de Tokio, Honda y Kawasaki. ¿Algún consejo para alguien que quiera escribir? Digo, hay personas, yo sé de varios físicos, como creo que Ernesto Sabato, que dejó de hacer física y no sé si fue él a quien lo despidieron porque ya se la pasaba escribiendo y ya no hacía física o fue alguien más, pero digo, habemos personas a las que nos gusta o nos hace sentir bien escribir, pero sí nos da como el miedo de no tenemos la formación, ¿no? O sea, que no le guste a nadie lo que escribimos. Pues yo creo que para poder escribir literatura no hace falta tener una formación en sí o unos estudios formales de literatura. O sea, siento que la única formación que necesita un buen escritor es leer y vivir. Okay. Yo pienso, por ejemplo, en Primo Levi, no sé si conoces a Primo Levi, que era un químico judío al que metieron en los campos de concentración en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando salió se puso a escribir ensayos, se puso a escribir memorias y son grandes libros.
libros, los que él escribió, a pesar de no haber estudiado nunca literatura. Entonces yo siento que si uno tiene la pasión por la lectura, uno siempre, o sea, uno se da cuenta de toda la plétora de sensaciones que un buen escritor puede crear dentro de uno, y uno dice, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero causar esas mismas sensaciones en otras gentes. Siento que lo único que de verdad se necesita es, bueno, de entrada la pasión, porque si no, uno no está apasionado de esto, pues uno lo va a abandonar muy fácil. Es importante la constancia, estar escribiendo siempre, todo el tiempo, estar revisando, haciendo autocrítica, mostrando los textos a las otras personas para ver sus impresiones, los talleres, la lectura, sobre todo la lectura. Yo siento que es algo a lo que todos tenemos derecho. O sea, todos tenemos derecho a expresarnos a través de las palabras. Y una de las formas más bellas y más significativas del uso de las palabras es la poesía, es el cuento, es el ensayo, es la literatura en general. Todos tenemos derecho a poder expresarnos de esa manera, y siento que todos deberíamos poder hacerlo, pero sí hace falta mucha constancia, hace falta leer muchísimo, porque la lectura es la mejor escuela. Y entonces, por ejemplo, de libros que yo he leído en inglés, he aprendido no necesariamente el vocabulario o esas cosas que tengo que saber del español para poder escribir bien en español, pero sí he aprendido, por ejemplo, técnicas narrativas, he aprendido estructuras narrativas, he aprendido cómo se crea un personaje, cómo se hace una ambientación, ¿no? O sea, uno aprende como cosas más abstractas a través de la lectura en libros en otros idiomas, ¿no? Entonces yo siento que para ser un escritor uno tiene que leer todo lo que se le ponga enfrente, y uno tiene que leer con criterio y con muchas ganas, y además escribir hasta que se acabe la pluma y tenga uno que comprar y se desgaste el teclado. A mí me cuesta mucho trabajo escribir a mano, mucho trabajo. Sí, o sea, la mayoría de las cosas que escribo son en mi celular o en la computadora. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por tu libro, y no solo así de gracias a ti, gracias a Reverberante que me lo pasaron, muchísimas gracias a los dos, pero gracias por haberlo creado. Lo decíamos el otro día, a veces los libros te eligen y fue como de wow, era lo que necesitaba. O sea, como que últimamente eso me pasa mucho, así como necesitaba esta frescura o así. Gracias por haber escrito tu libro, muchísima suerte con los que vienen, espero volver a tenerte por aquí pronto, y pues a todos, pues compren su libro porque está muy bueno, y aparte viene el 14 de febrero y es un excelente regalo, así es que... Incluso un autorregalo. Sí. Sí, si no tienen a quién regalarle algo el 14 de febrero, se lo pueden regalar a ustedes mismos como un acto de amor propio. Ándale, es parte del amor propio. Pero pues sigue siendo el día del amor y la amistad, ¿no? Y de todo, entonces regálenselo a todo el mundo. Entonces van a tener toda la información aquí en la cajita de descripción, y también el nombre de tu canal y todo para que te busquen, a alguna red social que quieras dejar. Y... Pues si me quieren seguir en Instagram, por ejemplo, estoy como leo.orozco11. El 11 es porque los otros Leopoldos Orozcos, los otros 10 Leopoldos Orozcos que hicieron su cuenta antes de mí, pues me pueden seguir ahí me pueden contactar. Ahí está un link de Linktree, en el que he subido ahí algunas otras publicaciones que tengo en revistas y así. Si quieren mantener el contacto conmigo, pues lo pueden hacer a través de esa red, o a través de mi canal de YouTube. Síganlo. Pues de entrada yo quiero agradecerte muchísimo por esta invitación. Yo me la pasé muy bien. Yo también. Y pues también me gustaría en algún momento invitarte a ti al canal para que hablemos de alguna otra cosa. Ya después lo podemos ir planeando, pero pues estoy muy agradecido contigo por la difusión, por el interés, por tus comentarios, por contactarme. En sí, estoy muy agradecido contigo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por dejarme ser parte de tu proyecto, de tu bebé. Y sí, fue para mí un placer leerte. 5 electrones en muchos sentidos. Y sí, pues yo creo que hasta aquí la entrevista.